Ahora viene un punto duro en mi exposición, en mis confesiones, y es que yo soy misántropo. Eso quiere decir que, por definición, os odio a todos en abstracto. Luego os conozco y os tolero. Y esto es una cosa que me hace pensar que la sociedad está así, es un poco, se parece a mí. Entonces estoy muy cómodo en la situación que hay ahora, que ahora se odia porque sí, sobre todo con esto de las redes sociales. El otro día descubrí que había gente que, bueno, que por supuesto odia al colectivo este LGTBIQ+, pero que había gente que se había especializado y solo odiaba el plus. Entonces es como muy concreto, ¿no? Pero luego entiendo que, bueno, también soy cordobés, ¿no? Entonces yo he crecido odiando a los sevillanos, ahora vivo en Sevilla y me he dado cuenta que son seres humanos, igual que los demás. No voy a entrar por aquí, voy a entrar por aquí. Un día me invitáis y os cuento cómo es Sevilla, cómo es el espíritu sevillano. Increíble. Pero, y ahora hay una cosa que se odia muchísimo, se odia furibundamente, no sé si vosotros odiáis esto, pero voy a pronunciar una palabra que quiero que digáis, yo también la odio, que es el algoritmo. El algoritmo es odiable porque te recomienda series que tú no quieres ver, pero te las recomienda o te caza, ¿no? Y sabe lo que quieres comprar y entonces va por ti, todo el rato te muestra anuncios de eso que no necesitas, pero el algoritmo sabe que lo vas a acabar comprando. Y luego hay una persona que se ha empeñado en decir, hombre, el algoritmo algunas veces se puede odiar, porque hay razones para ello, pero los algoritmos están en nuestra vida y tenemos que aprender a quererlos porque en realidad nos solucionan muchas veces la papeleta. Y entonces, ¿quién mejor que Clara Grima para hablarnos de algoritmos, que está por allí, que ha sido catalogada como el torbellino rojo o la faraona de los teoremas? Así que, Clara, por favor, todo tuyo. Un aplauso. Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la organización por invitarme. Me he puesto una alarma para no pasarme mucho, porque querremos comer esas cosas y dar los premios. Y voy a beber agua porque tengo sed hace un rato y no tenía agua, digo, cuando suba bebo. Bueno, pues yo voy a hablar de mi libro, literalmente. Sí, que vengo a hablar de mi libro. No he podido venir con mi ilustradora, con Raquel Gu, que es, es la persona que hace que yo siga escribiendo, porque muchas veces digo, ya no voy a escribir más libros, pero pienso, si yo dejo de escribir libros, Raquel dejará de dibujar las cosas que digo y habré perdido yo. Ella está, si queréis verla esta noche, está en Guecho, en el Salón del Cómic, que no nos queda muy lejos. Y vengo a hablar de algoritmos. Y la verdad que me siento mal porque no se me ocurría nada que decir del wolframio, porque no se me ocurría. Digo, yo con que no diga ninguna Vetuste no me voy a conformar. Pero mira, pues la relación con los algoritmos está que hay un señor que se llama Stephen Wolfram, que es wolframio en inglés y que tiene muchos programas de matemáticas, por ejemplo el Wolfram, que hace algoritmos. Y hasta ahí todo lo que sé, toda la relación que hay entre el wolframio y los algoritmos. ¿Por qué vengo a hablar de algoritmo? Pues porque hasta hace muy poco me hacía mucha gracia. O sea, algoritmo es una palabra que existe desde hace un montón de tiempo, se la debemos al Khwarizmi, del siglo VIII, creo que era, un matemático persa, pero que era bastante desconocida. Y era tan desconocida y sigue siendo todavía tan rara para alguna gente, que si os ponéis a bichear un poquito en las redes sociales, pues todavía podéis encontrar pues, que hay gente que lo mezcla constantemente con la palabra logaritmo, ¿no? Pues podéis escuchar hablar del algoritmo neperiano, que hasta desde donde yo sé no existe el algoritmo neperiano, sí el logaritmo neperiano, viva Neper y viva Escocia y sus escoceses, del logaritmo de Instagram. Estas son publicaciones, no son muy antigua, he tapado los nombres para no reírnos de la gente, porque no hay que reírse de nadie. Bueno, no hay que reírse de nadie. Del logaritmo de Instagram, ese hombre que nos llama, somos unos catetos porque no entendemos no sé cuánto, pero él dice el logaritmo de Google y cosas así. O este tuit que me hizo mucha gracia, que es de un desarrollador, dice, las cosas se van a poner difícil si el cliente me dice el logaritmo de Instagram, ¿no? Porque no tiene ni idea de lo que está hablando. Bueno, pues para que todo esto no... Bueno, voy a explicar lo que es un logaritmo. Para que, antes de seguir, para que no sigamos teniendo esta confusión, ¿todo el mundo sabe lo que es un logaritmo y un algoritmo? ¿Sí? ¿No?
Vale, porque si no lo paso, aquí yo veo que aquí hay un nivel de gente muy inteligente y muy culta. Bueno, no es lo mismo un logaritmo que un algoritmo. Los logaritmos son cosas maravillosas que nos permiten hacer escalas maravillosas. No voy a entrar en eso porque no es el propósito. Yo vengo a hablar de algoritmo, no de logaritmo, pero por si alguien no sabe lo que es un logaritmo podríamos decir que es lo contrario de una potencia, ¿no? Entonces, el logaritmo en base b de un número n es el número al que yo tengo que elevar b para que me salga n, ¿no? Si yo digo el logaritmo en base b del número n es el número k, porque b elevado a k es n. O en un ejemplo más concreto, el logaritmo en base 3 del 9 es el 2, porque yo tengo que hacer 3 al cuadrado para que me salga 9. Eso es el logaritmo. Muy sencillito, que en un momento cuando tenemos que trabajar con muchos datos, por ejemplo en sismografía, con escalas muy grandes, pues es fantástico trabajar con los logaritmos, y hasta aquí los logaritmos. Ahora vamos con los algoritmos. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Pues un algoritmo no es más que una sucesión de pasos, de instrucciones que tenemos que seguir para resolver un problema, que tiene que ser finito, o sea, finito que acaba, no que sea delgadito, sino que no es infinito, que es finito, que esté bien ordenado y que dé la solución del problema para todas las instancias, no solo para un problema concreto, ¿no? Si miráis en Wikipedia, pues esta es la imagen que viene al principio de esto es un algoritmo, y es básicamente casi una receta de cocina. Son unos pasos que tú sigues y ya está. Y los algoritmos han estado en nuestra vida, en la vida de todos nosotros, desde que entramos en el colegio. Porque desde que entramos en el colegio, en la escuela, lo primero que nos enseñan en la clase de matemáticas son algoritmos. El algoritmo de la suma, el algoritmo de la división, el algoritmo del máximo común divisor, son algoritmos. Lo que pasa es que nadie nos dice que se llama algoritmo, dicen métodos, ¿no? Pero en realidad son algoritmos. Y de esa palabra que no hemos usado nunca, casi nadie, yo creo, porque no me acuerdo mucho no me acuerdo lo que hice la semana pasada, pero fíjate cuando entré en la carrera, pero creo que la primera vez que yo escuché la palabra algoritmo ya estaba en la Facultad de Matemáticas, o sea que sí que yo tampoco me la he encontrado en mi vida, ¿no? Aunque la estaba usando. Y como digo, esta palabra que ha pasado de ser una palabra casi desconocida o que nadie usaba, ha pasado a estar en todos los titulares. Siempre se está hablando del algoritmo, la gente odia el algoritmo así, y hablan del algoritmo muchas veces cuando te hablan los periodistas de cuando vengan los algoritmos. Y yo siempre me imagino esto, ¿no? Como los dementores de Harry Potter o algo así, que vienen y que te comen, ¿no? Y me hace mucha gracia hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto grado, como los polinomios. O sea, ya me está cansando. ¿Por qué? Pues porque en este país, y en los países del entorno en general, pues hay una cierta desafección, por ejemplo, una desafección muy alta contra las matemáticas. Los niños y las niñas asocian la palabra matemática con dolor, con ansiedad, con miedo. De hecho, ya es una cuestión que no es una impresión, sino que ya se ha visto con escáneres craneales que los niños y las niñas, cuando escuchan la palabra matemáticas, se les activan zonas del cerebro asociadas al dolor. Y eso es muy triste y muy peligroso. Muy triste porque hay niños y niñas que entonces con ese miedo, si no se les quitan por el camino, se mueren sin haber descubierto la belleza. No que se mueren cuando son mayores, más de 30 años. Pero se van de este mundo sin descubrir la belleza de las matemáticas, y eso es injusto. Es como irse de este mundo sin ver sin escuchar la música o sin pasar un día en Vergara, que es una ciudad muy bonita. Nadie debería morirse sin haber pasado por Vergara. Me encanta la ciudad, por cierto, pero si no se nota. Y luego pues está mal porque nuestro niño y nuestra niña, si no aprenden matemáticas, pues evidentemente en algún sentido en el siglo XXI los estamos educando en una cierta exclusión laboral, porque muchos trabajos van a necesitar esto. Entonces, este miedo a las matemáticas, a la palabra matemáticas, que ya venía de antiguo, pues ahora con esto de los algoritmos, pues se está incrementando. Entonces, hay otra palabra más que va a dar miedo, que es algoritmo y matemáticas. De hecho, hay un libro muy famoso, que no voy a criticar el contenido, no está del todo mal, que se llama Armas más de destrucción matemática, y a mí todo usar la palabra algoritmo, usar la palabra matemática para decir cosas malas me parece mal, ¿no? Como ha pasado con la química, ¿no? Que se ha desarrollado toda esta quimifobia, que incluso ha habido la poca vergüenza de sacar un anuncio de comida para niños, de bebés, de tarritos, hace unos años, que decía ¡sin química! Y yo digo, hostias, ¿sin química se muere el bebé? No le vayas a dar a tu hijo algo que no tenga química.
déjale que tome algo que tenga química, ¿no? Pues un poco por eso nace este libro Con algoritmo y a lo loco, que es un poco, vamos a reivindicar la palabra algoritmo y vamos a hablar de algoritmo como se habla del jamón ibérico, con una sonrisa, ¿vale? Porque los algoritmos están en todo, existen en todo, y la verdad que es un libro de algoritmos, hay muchas matemáticas, yo voy a hablar un poco de las historias que aparecen, pero hay muchas, de verdad que hay muchas matemáticas, porque hay mucha gente que, bueno, alguna gente, por lo menos 4 que me han dicho, a mí no me gustaban las matemáticas y con tus libros me he puesto a hacer matemáticas con un papel y un lápiz y me gustan las matemáticas, es que a todo el mundo le gustan las matemáticas, pero también hay muchas historias y sobre todo la excusa cuando la editorial me propuso que escribiera un nuevo libro, era pues hablar de matemáticas. Entonces, como ahora tu algoritmo vende mucho, ¿no? Es como cuántico, tú le pones cuántico a algo y ya los tienes vendido, ¿no? Champú cuántico, no sé cuánto, o epigenético. Champú epigenético, no sé qué, pues digo, yo voy a poner algoritmo en el título, que eso va para adelante y eso vende seguro. Y bueno, esta es la portada maravillosa, también hecha con una inteligencia muy natural de Raquel Gu, de mi amiga ilustradora. ¿Y por qué se llama Con algoritmo y en lo loco? Pues un poco por seguir la saga de los libros que llevamos, que nos ha dado las dos, somos 2 peliculeras, que son las que las matemáticas te acompañan en busca del grafo perdido, los 2 maravillosos y el que os voy a contar ahora también. Voy a contar un poco de qué va el libro, ¿vale? Entonces, el libro son 9 capítulos y cada capítulo lleva el nombre de una película clásica que ha elegido, todas las 9 películas están elegidas por Raquel. Yo con Raquel le cuento de qué vamos a hablar y ella me dice, pues me inspira esta película. ¿En qué interviene la película? En la entrada del capítulo, no tengo por ahí, lo tenéis el libro, pero cada vez que abráis un capítulo, pues hay una imagen donde aparece un cartel de la película, o una escena famosa de la película, un poquito tematizada con una señora pelirroja y con gafas, por lo que sea, ¿vale? Yo ya me quiero cortar el pelo, yo ya tengo de cortarme el pelo y dejarme las canas, pero Raquel no me deja, todo sea por el marketing. Como decía, pues yo le cuento de qué va y tal. Entonces el primer capítulo, que se llama Sopa de ganso, algoritmos neperianos y otras recetas básicas, pues yo le dije a Raquel, vamos a hablar de que un poco hacer este símil, ¿no? De que los algoritmos son recetas, ¿no? Que lo habréis escuchado muchas veces. ¿Un algoritmo es una receta? Pues sí, un algoritmo es una receta, más o menos, donde tú sigues los pasos. Y es en este primer capítulo, pues básicamente pues, cuento lo que ya os he contado. O sea, cuando acabe la charla os ahorráis de comprar el libro, compráis otro. De qué va todo esto que os he contado, de qué es un algoritmo, desde cuándo se utiliza la palabra algoritmo y de qué tiene que cumplir un algoritmo, pues entre otras cosas, aparte de ser finito y de que resuelva el problema, pues una cosa muy importante es cuánto tiempo tarda el algoritmo en hacerlo, que es lo que cuando diseñamos algoritmos en matemáticas o los informáticos, pues lo que miramos es también cuánto tarda, ¿no? Porque todos queremos que todo vaya súper rápido, que no tarde mucho el algoritmo en darnos la solución. Y básicamente, pues como digo, conceptos, generalidades sobre qué son los algoritmos y tal, ¿no? Y bueno, y sí que en cada capítulo, o no en todos, pero en casi todos los capítulos, sí que se destaca algún personaje histórico y se cuenta su historia, ¿no? Entonces, en este primer capítulo, pues se habla un poco de la historia de Ada Lovelace, que no sé si ¿la conocen todos? Ada Lovelace fue una matemática británica, ella era la hija de Lord Byron, del poeta inglés. Fue la primera persona que escribió un algoritmo para una máquina. ¿Vale? Y es muy importante para una máquina, porque algunas veces he visto a Ada Lovelace, la primera persona que escribió un algoritmo. Hola, no. Los primeros algoritmos son de Babilonia, 1800 años antes de Cristo. Ella fue la primera que escribió un algoritmo para una máquina que ni se llegó a construir, no era un ordenador todavía, que fue la máquina analítica de Babbage. Y Ada Lovelace tiene una historia fascinante, no sé por qué no hay una serie. ¿Hay algún productor en la sala? Fue la hija de Lord Byron y de... se me olvidó el nombre de la mujer. Y la más importante en esta historia es la madre de Ada Byron, de Ada Lovelace. Y bueno, pues la madre de Ada Lovelace era una persona súper estricta, súper religiosa, muy moralista, todo lo contrario de Lord Byron. La pregunta es, ¿cómo coño acabó casándose con Lord Byron, que era el más golfo de todo el mundo mundial, aparte de un gran poeta? Y bueno, yo creo que recordar que cuando Ada Lovelace tenía 2 años, el padre desapareció. 2 meses, creo, el padre desapareció. Entonces la madre de Ada Lovelace, pues para que la hija, ella sostenía que la poesía era el veneno que te entraba a ti por las venas
y te hacía que fueras mujeriego, alcohólico, jugador y todo lo que era el padre. Entonces ella dijo, mi hija no va a ser poeta, mi hija va a estudiar matemáticas. Pero todo eso en inglés y muy seria, ¿no? Y le puso a Ada Lovelace, le puso los mejores profesores de la época de matemáticas, porque era rica, ¿no? Que había 2 filtros. Siempre para llegar a la academia hay 2 filtros. Primero, que seas rico o no, porque si eres pobre te comen los mocos y así vamos perdiendo talento en los países en desarrollo. Y luego que tuvieras próstata, ¿no? Si no tenías próstata, pues tampoco podías estudiar, salvo que tu madre tuviera el empeño. Bueno, pues como digo, ella sí que tuvo los mejores profesores y fue una matemática muy brillante. Cuando conoció a Babbage, que era el que estaba diseñando la máquina analítica, fue la primera persona que supo cómo, o sea, aquella máquina tenía mucha potencia, pero había que saber hablarle, ¿no? Y entonces fue ella la persona que dijo, así se le habla a las máquinas. Y lo que más me gusta de toda esta historia, bueno, la madre de Ada también le gustaba mucho las matemáticas, y Lord Byron le llamaba mi reina o mi princesa de los paralelogramos, que ella le vale. Digo, vamos a ver, George, que tú eres el poeta romántico inglés. No había otro objeto menos soso que un paralelogramo, coño. O sea, que es lo menos que se vende en belleza matemática. Pero bueno, el pobre no sabía mucha matemática. Digo que le salió el tiro por la culata porque Ada Lovelace fue la primera mujer, la primera persona que escribió un algoritmo, pero también al final de su vida, pues, no sé, tuvo algún problemilla en la vida, las carreras, un amante. O sea, que al final llevaba el gen Byron por algún sitio. Pero me gusta, ¿no? O sea, que los matemáticos no somos seres vivos, no como los físicos, digo, los matemáticos somos seres vivos, las matemáticas somos seres vivos y tenemos nuestra historia, es broma, lo de Enrique, y tenemos la historia con nuestras debilidades, lo cual nos hace más humanos. Bueno, el segundo capítulo se llama Cleopatra, que es otra película. ¿Por qué se llama Cleopatra? Pues porque básicamente hablamos de las matemáticas en Grecia, de los algoritmos en Grecia y casi todo fue en Alejandría. ¿Vale? Entonces, igual que nuestra faraona, esta sí que era una faraona, pues Raquel dijo, bueno, si vamos a hablar de Euclides, de Hipatia, de Pandrosion, de Alejandría, pues vamos a poner Cleopatra, que era de Alejandría. O sea que, como veis, no tiene nada que ver con el capítulo, pero al principio pues sale Cleopatra. Y en ese capítulo, pues como ya os he dicho, pues aparece evidentemente los algoritmos de los griegos, que se hacían, hay unos algoritmos muy famosos en matemáticas, que son los algoritmos con regla y compás, que no sé si han oído hablar de ellos, donde tienes que hacer construcciones desde la Grecia clásica, bueno, también aparece algún algoritmo babilónico, para el cálculo de la raíz cuadrada, donde, bueno, vuelvo a los griegos porque si no me da tiempo, si no, no os vaya a comprar el libro de verdad porque lo voy a contar entero, donde tenían una regla ideal que no tenía marcas, no podías usarla para medir, solo servía para hacer líneas rectas y no tenía memoria, ¿no? O sea, además solo tenía un lado, no podías usarla para pintar 2 rectas paralelas, ¿vale? Solo podías pintar una raya con la regla. Y el compás también era ideal, era un compás que tú abrías y cuando lo soltabas se cerraba, no tenía memoria para recordar distancias, ¿no? Todo muy platónico. Entonces, con esas herramientas, si tuvieras una regla que no tiene marcas, que es infinita, que no puedes hacer paralelas, ni guarda la distancia, no puedes recordar distancias, y ese compás también extraño, ¿qué construcciones geométricas se pueden hacer? ¿Vale? Entonces, pues ahí se cuenta, me parece, que cómo se hace un hexágono regular, pero hay unos problemas muy bonitos de matemáticas, es qué construcciones geométricas se podían hacer con esa regla ideal y con ese compás. Se habla de Euclides, que es el padre de la geometría, y seguro que le suena lo de la cuadratura del círculo, la trisección del problema difícil, esto es la cuadratura del círculo, ¿no? Que no se puede hacer con esa regla y con ese compás, la trisección del ángulo o la duplicación del cubo, ¿no? Y entonces se habla un poco de esos algoritmos. Ay, me he pasado un poco. Bueno, pues yo quería llegar aquí. Y buscando sobre información sobre estos algoritmos, ¿no? Que los algoritmos, o sea, los problemas de la Grecia clásica, que luego ya en el siglo XIX fue cuando se demostró que nadie podría resolver nunca con regla y compás, que es la cuadratura del círculo, la duplicación del cubo y la trisección del ángulo, me encontré con la historia de Pandrosion de Alejandría, que es ella, que es un dibujo que hay por ahí de ella, este no es de Raquel, todos los demás que estáis viendo es de Raquel, son de Raquel Gu y son del libro. La historia de Pandrosion de Alejandría me la encontré, como digo, buscando sobre la duplicación del cubo, porque ella tenía un algoritmo para la duplicación del cubo. Y la historia de Pandrosion de Alejandría es alucinante, porque Pandrosion de Alejandría aparece en algunos libros de matemáticas como si fuera un hombre.
¿Y por qué? Como si fuera un hombre. O sea, se refieren a Pandrosion de Alejandría como si fuera un hombre. Pues porque las referencias que tenemos sobre los trabajos de Pandrosion, de su labor como profesora y que tenía un algoritmo para la duplicación del cubo, que no era con regla y compás, pues están en los libros de un matemático muy famoso también de Alejandría, Papus de Alejandría, o Papo, porque en español sería Papo, yo creo que decimos Papus por lo que sea. Pues este señor tenía una colección de libros, la Synagogie, con unos libros muy, muy importantes en la historia de las matemáticas, donde el libro 3 de esa colección se lo dedica básicamente a criticar a Pandrosion, ¿vale? No porque tuviera nada en contra de ella, sino porque este hombre criticaba a todo el mundo, ¿no? Era una mosca cojonera. Entonces, a criticar en ese libro a Pandrosion, en griego. Y resulta que él todo el rato se refiere a una mujer. Todo el rato critica a Pandrosion, no porque sea mujer, sino porque no le gustan sus métodos, como critica los métodos de otros matemáticos con todas sus gónadas, sino que no le gustan los métodos y se refiere a ella como una mujer. Pero en el siglo XVIII, un señor alemán muy serio, no sé si era serio, pero me lo imagino, traduce los libros de Papus de Alejandría, del griego al latín, y con todo su papo y con toda su poca vergüenza, cambia los artículos. Se ve que al hombre no le venía bien que Pandrosion fuera una mujer, o que se había equivocado Papus, y le cambia el género a masculino. Y hasta el siglo XX, en 1988, un historiador norteamericano, estadounidense, se da cuenta al traducir otra vez, experto en matemática griega y en griego, del griego directamente al inglés, y se da cuenta de que todas las referencias a Pandrosion son en femenino, y que Pandrosion en realidad es un nombre femenino. Lo que es muy llamativo es que yo luego estuve mirando libros de historia de las matemáticas y no aparece como femenino, posteriores al descubrimiento de esto, pero también con la poca vergüenza de que hay libros de matemáticas de finales del siglo XX donde no aparecen matemáticas como Sofía Kovalevskaya, Sophie Germain y matemáticas muy, muy importantes en la historia de las matemáticas, por lo que sea. Bueno, pues también aquí en este libro, en este capítulo se habla, por supuesto, de Arquímedes. Este dibujo tampoco es de Raquel, es de Thomas de George. Y se aprovecho pues, para contar, no sé si han oído hablar de la historia de la muerte de Arquímedes. Hay mucha historia en el libro, es mucha historia para que, hay matemática, historia, porque la muerte de Arquímedes, que dicen que, bueno, que cuando invadieron Siracusa tenían orden expresa los romanos de no tocar a Arquímedes, porque era ya un señor, un sabio muy respetado, pero se ve que este romano no estaba en el grupo de WhatsApp y cuando llegó frente a Arquímedes estaba dibujando y él le dijo, no sé qué, te voy a matar y tal, y le dijo, no me toques los círculos, no pises los círculos, tal. Bueno, no sé, supongo que todo eso es una leyenda, pero sí que fue la leyenda que hizo que otra mujer matemática, que Sophie Germain, se enamorara de las matemáticas y quisiera saber ella pensó, si alguien, eso lo cuenta ella, si alguien ha querido morir por defender su geometría, yo quiero saber todo lo que es la geometría, y también se habla un poco de Sophie Germain. Luego hay un tercer capítulo dedicado a Viaje a la Luna. ¿Por qué se llama la película, por qué se ha elegido la película Viaje a la Luna? Pues porque vamos a hablar de algoritmos que han hecho posible pues, la exploración espacial y los descubrimientos espaciales. Se habla de Gauss, que no sé si lo conocen. ¿Alguien no conoce a Gauss? ¿Todos conocemos a Gauss? No, por aquí. Que me da mucho coraje, porque no que usted no lo conozca, sino que no sea más conocido, más que Einstein. Gauss es un puto genio. Yo a los alumnos le decía, es el Chuck Norris de las matemáticas. Lo hizo todo. Lo que pasa es que los alumnos ya no saben quién es Chuck Norris, los incultos, ¿no? Ahora yo digo, es la Lamin Yamal de las matemáticas o algo así. Se lo hizo todo. Todo. De hecho, ahora voy a hablar rápido de un algoritmo que es de los años 60 del siglo pasado, que fue una revolución y que posteriormente a salir el algoritmo, en los papeles de Gauss, que todavía hay papeles por ahí de Gauss, el tío ya lo sabía. Enrique siempre hace el meme, Enrique el presentador, lo sabía yo, ¿no? Todo lo sabía Gauss. Lo que pasa es que el tío no lo publicaba porque hasta que no lo tuviera todo seguro, no publicó muchas de las cosas que tenía. Bueno, pues Gauss, se habla de cómo Gauss, un algoritmo muy importante en nuestra vida, que es el algoritmo de los mínimos cuadrados, que lo utilizamos constantemente. De hecho, ya ha salido una imagen he visto una aproximación a alguna de las imágenes que ha sacado Enrique, y que él hizo para detectar la órbita, para conocer la órbita del planeta Ceres.
Y también se habla pues, de las matemáticas que hicieron posible de Katherine Johnson, que no sé si la conocen, que es una matemática que yo no la conocía, la descubrí por la película Figuras ocultas, no había oído hablar en mi vida de ella, y que cuando empecé a investigar a partir de la película, pues era una persona impresionante, ¿no? Es una matemática que todo el mundo se tiraba a sus pies. Ella murió en 2020, poco antes de que empezara la pandemia, y bueno, se aprovecha para hablar de ella y de Margaret Hamilton, que fue la primera ingeniera de software, ¿no? De hecho, ella fue la que reivindicó que los que hacían software también eran ingenieros, no solo los que hacían el hardware, no solo los que hacían los ordenadores. Está un poco dedicado a la luna. Pasamos a un capítulo de Cantando bajo la lluvia, donde pues, aparece el otro Lamine Yamal de las matemáticas, que es Joseph Fourier. No seríamos nadie sin Joseph Fourier. Que es el que nos enseñó a tratar las señales. O sea, todas las señales de sonido, de imagen, de sismografía, todo. O sea, ahí se dice en el libro, el algoritmo más importante de tu vida es la FFT, la transformada rápida de Fourier, y es verdad. O sea, todo lo que tiene que ver con tratamiento de señales, todo tiene que ver con Fourier. Cada vez que mandemos una foto por Instagram, tiene que ver con Fourier, ¿no? Con compresión de imagen, cada vez que escuchemos música en el teléfono móvil, tiene que ver con Fourier. O sea, tenéis que querer a Fourier. Todos queremos a Fourier. Y como digo, el algoritmo de la FFT es uno de los más importantes de nuestra historia y se descubrió, o sea, el algoritmo rápido es para calcular la transformada rápido de Fourier, que pues eso fue uno de los grandes logros del siglo pasado, intentando pues ver si los rusos estaban haciendo pruebas nucleares, porque al final todo va de la guerra, desafortunadamente, la guerra da mucha tecnología, ¿no? De cómo detectarlo. Bueno, voy a seguir un poco más para no enrollarme, para no pasarme mucho por los premios. Hay un capítulo, bueno, se llama Cantando bajo la lluvia porque el autotune también se lo debemos, o la culpa es de Fourier, como queráis mirarlo. Luego está la ventana indiscreta, que se refiere un poco también a compresión de imagen, y lo importante que son los algoritmos de imagen en nuestra vida, pues por ejemplo para imagen médica, no solo para subir fotos o vídeos a TikTok. Y ahí pues se reivindica la figura de estos 4 personas, bueno, de mucha gente, pero pues, particularmente de estos 4 matemáticos, pues porque han trabajado, han hecho grandes avances en imagen. Pues Yves Meyer y Ingrid Daubechi son los responsables, o 2 de las personas al frente de los algoritmos con ondículas, que han permitido, entre otras cosas, entender LIGO, las ondas gravitacionales. Y Manuel Candés y Terence Tao, pues, que han diseñado algoritmos que son capaces de reconstruir fotos muy malas en fotos muy buenas, ¿no? Pues, por ejemplo, en resonancias magnéticas de niños, de bebés, el problema es que un bebé no se está quieto y entonces es muy difícil hacerle una resonancia magnética, y ellos han conseguido hacer algoritmos maravillosos. Y además los 4 que están vivos en la actualidad pues fueron Premio Princesa de Asturias en 2020. El año de la pandemia, lo sé por qué, porque era la pandemia. Tenemos un capítulo dedicado a Sucedió una noche, que bueno, pues habla de algoritmos también, que también usáis todo el rato cuando ponéis el Google Maps de recorridos mínimos, para hacer los algoritmos muy importantes en logística, como para esa empresa que llega a casa el paquete al día siguiente y viene tal. Algoritmos, también tenemos un capítulo dedicado, se llama La isla del alma gemela, porque hablamos de experimentos como en la naturaleza, en el sentido de que hablamos de algoritmos que hemos copiado en la naturaleza, ¿no? Algoritmos que copian a la genética, para reproducir, para encontrar soluciones que no encontramos, pues lo hacemos como hace la naturaleza con la genética, ¿no? Cogemos individuos, cada individuo son soluciones, en vez de ser personitas, pues son soluciones. A los más guapos, o sea, a los que tengan mejores datos, los apareamos entre ellos, como pasa en la vida real, ¿no? Cuanto más guapo, pues más posibilidades tiene de aparearte y tal. Y vamos generando, haciendo generaciones y tal. Esos son los algoritmos genéticos, y también los algoritmos de hormiga, que son chulísimos. Todos esos algoritmos están contados ahí con un poquito de detalle para que lo entendáis. ¿Cómo copiamos a las hormigas? Las hormigas siempre encuentran el camino más corto. ¿Cómo lo hacen? ¿No? Pues se lo hemos copiado un poco, es la idea. Y hay un algoritmo que se llama, hay un capítulo que se llama Con la muerte en los talones, que está dedicado pues no a espías, pero sí a algo muy importante en nuestra vida, que son los sistemas de criptografía. Lo que hacen que podamos mandar mensajes con seguridad, transacciones bancarias con nuestro móvil y todo eso, ¿no? Entonces ahí se cuentan los clásicos, se cuentan el RSA, que es una chulada,
impresionante. Y lo que más me gusta de estos libros, que son los algoritmos, bueno, de dos libros, el libro es chulísimo porque lo he hecho yo, ¿sabes? Los algoritmos de criptografía de curva elíptica, o sea, te mueres. O sea, yo cuando la gente me dice, es que las matemáticas porque son bellas, digo, ¿por qué? Cuando a ti te cuenta alguien cómo se hace la criptografía de curva elíptica, digo, el pellizco, y tú lo entiendes, ¿no? Primero, al final no te entiendes, digo, el pellizco que te da la briga, digo, ostras, qué cosa más chula, ¿no? Que ese pellizco de emoción es mejor que nada, ninguna sensación humana, es mejor que el sexo. Porque además ni sudas ni le tienes que abrazar luego al libro dándole besito, ¿no? O sea, es lo mejor que os puede pasar, es mi favorito, y si os compráis el libro, de verdad, intentad entenderlo porque es chulísimo. Bueno, y también se habla pues, de Alan Turing y de Joan Clarke, que tienen mucho, toda su implicación en descifrar el código Enigma. Y el último capítulo, y ya me voy, es Confádrase lo loco, que es el que da el título a la película, digo, al libro donde se habla de la inteligencia artificial. ¿Vale? No podía parecer, no soy experta en inteligencia artificial, se cuenta un poco qué es una red neuronal, que es lo que la gente suele, no es lo único que es inteligencia artificial, pero bueno, y pues sí que al final, pues claro, se abre el debate de, yo todo el rato estoy diciendo qué buenos son los algoritmos, mira qué bien los algoritmos, oye qué chulos los algoritmos, pero luego al final decir, oye, cuidado con los algoritmos, ¿no? Porque evidentemente los algoritmos de inteligencia artificial, todos, pero en general los que están controlando el mundo, y hay que sentarse como humanos a hablar ya de humanidades, de ética, de consumo, de energético y tal, y por eso pues el libro acaba como tenía que acabar un libro que se llama Confádrase lo loco, y es, bueno, algunos algoritmos son malos, pero nadie es perfecto. No sé si habéis visto la película, pero ya teníais tiempo y no es un spoiler, y más o menos pues esto es todo lo que hay en mi libro, así que si no lo queréis no lo compréis porque ya lo sabéis, pero si lo compráis pues daos la oportunidad de entenderlo, porque entender matemática es mejor que el sexo. Muchas gracias.